Tras su intervención ayer en la Asamblea de la ONU, el presidente de Chile, Gabriel Boric, volvió a calificar en duros términos a la dictadura de Nicolás Maduro. Sin embargo, en un encuentro con la prensa, Boric señaló que entregar títulos como el de presidente electo a Edmundo González no tiene ningún efecto real para solucionar la crisis tras el fraude electoral del 28 de julio en Venezuela. Cobertura total de NTN 24, nuestro enviado especial a Nueva York, José María del Pino, acompaña al presidente chileno. José María, muy buenas tardes. ¿Qué lograste hablar con el presidente de Chile? Hola Hugo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Acaba de concluir la agenda pública del presidente Gabriel Boric en su tercer día en los Estados Unidos. En la Universidad de Columbia se reunió con estudiantes, sacó aplausos, porque además ustedes saben la historia de esta universidad con los campamentos por la crisis en Gaza respecto a Palestina e Israel, y ese fue uno de los temas que estuvo hablando. Pero lo que a nosotros nos convoca es que minutos antes de llegar a esta universidad, aquí en el Morningside Park, a un costado de la universidad, realizó una rueda de prensa en la que NTN 24 estuvo, y llevamos una de las preguntas que se hace el mundo en este momento a Gabriel Boric, que ha sido muy duro con la dictadura venezolana, ha acusado el fraude, pero cuyo gobierno aún no ha reconocido como presidente electo a Edmundo González. Le preguntamos derechamente, ¿llegó el momento de reconocerlo? Escuchemos la respuesta del presidente chileno Gabriel Boric. En Venezuela se llevó adelante un fraude en las elecciones. Cuando se comete un fraude es porque no se quiere reconocer la derrota propia. Lo que nosotros no vamos a hacer es reconocer o dar un título que en la práctica no se tiene. Ya en Chile y en el mundo se aprendió que la experiencia que existió con esta suerte de figura de presidente encargado que se le dio a Juan Guaidó no tuvo ningún resultado positivo para Venezuela. Y lo que nosotros hemos instado e insistimos es una salida pacífica a la crisis. Pacífica a la crisis. Y por eso llamamos al gobierno a respetar la democracia, a validar los resultados reales que indican que hubo una derrota del régimen. El presidente chileno también se mostró escéptico respecto a las sanciones. Dice que sumar una crisis política y social a una crisis económica solamente genera una gran diáspora y muchas personas desplazadas de los territorios. Aprovechó también de mandarle un mensaje a los venezolanos que pretenden irse a Chile. Les dijo directamente, en Chile no hay más espacio para la migración. Esto es lo que declaró sobre sanciones y migración el presidente de Chile. Por cierto, también llamamos a Estados Unidos a levantar las sanciones unilaterales que ha impuesto contra el pueblo de Venezuela. Esto es importante y no es una cuestión de, algunos podrían considerarlo como una suerte de ánimo de empate, no es nuestro ánimo. Ustedes han visto que nosotros hemos tenido una posición muy clara respecto a este tema y en donde hemos dicho las cosas por su nombre. Lo que pasa es que la síntesis, la mezcla de crisis política que se vive con la dictadura en Venezuela y la crisis económica, producto del mal manejo, pero además de las sanciones, genera una situación en donde los principales golpeados son los más humildes, los trabajadores, y eso empuja a una migración de más de 7 millones de personas. Y tal como dije ayer en las asambleas de las Naciones Unidas, Chile no está en condiciones de acoger más migración. Y eso creo que es importante dar un mensaje claro a quienes eventualmente piensen en abandonar el país. Chile no está en condiciones de recibir más migrantes. Y a propósito de lo que dijo ayer el presidente de Colombia, Gustavo Petro, donde señaló que, bueno, esta suerte de presión internacional solo permitió que Nicolás Maduro se lograra instalar en el poder y que cree que va a generar una ascensión de mando en enero y volver a comenzar un nuevo mandato presidencial, le preguntamos al canciller chileno, Alberto Van Klaveren, justo después que terminó de hablar Gabriel Boric, ¿qué va a hacer Chile ese día si Nicolás Maduro asume el poder y Chile ya tiene que tomar una posición? ¿Quién sería el presidente de Venezuela para Chile? Nos dicen desde Cancillería, ya lo vamos a ver, que básicamente lo que les importa es las relaciones consulares, pero que no hay mucho más que se pueda desarrollar entre ambos países. Veamos. La verdad es que las relaciones que tenemos con Venezuela en estos momentos están en un punto extremadamente bajo. A nosotros lo que nos interesaría efectivamente es que pudiésemos tener una relación consular más sólida. Tenemos una gran preocupación por la situación de los venezolanos en Chile, que están en estos momentos sin atención consular. El canciller chileno declinó referirse a las declaraciones de Gustavo Petro, pero les podemos decir
que NTN 24 está en condiciones de señalarle que fuentes de la Cancillería chilena han dicho que hubo desconcierto ayer tras escuchar las declaraciones que realizó el mandatario colombiano caminando por las calles de Nueva York. Chile sigue viendo a Brasil y Colombia como interlocutores en una posible salida política, pero el mensaje de resignación del presidente Gustavo Petro, la verdad es que descolocó a bastantes miembros de la delegación y algunos de ellos nos dicen incluso al mismísimo presidente Boric. En Nueva York, soy José María del Pino y vuelvo con ustedes al estudio.